Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy, como parte de la colaboración que estoy teniendo con otro youtuber, con Alberto Salles, que tiene varios canales de YouTube, entre ellos Hablamos Español y Letras con Alberto A. Salles, le traigo 3 preguntas al profesor para que él me las conteste. Esto vinculado a una sesión de 25 episodios que estamos preparando en colaboración. Entonces, he aquí mi primer pregunta. Profesor Alberto, ¿cuál es la estructura que debe de tener una novela? Bien, Laura, voy a responderte a la primera pregunta. La estructura de una novela de manera esquemática tiene los siguientes elementos. En el plano del desarrollo de la historia, un inicio, una intriga y un desenlace. Y en el plano de los sucesos que van a ocurrir en ese transcurso, el clímax, que es el momento culmen, es el hecho más extraordinario que quiere narrar una historia, y los personajes o el personaje. Entonces, en líneas generales, una novela está estructurada con un inicio, una intriga y un desenlace. En ese tiempo hay un momento de clímax, un momento muy importante que va a transformar al personaje. Ahora bien, el inicio normalmente puede ser el primer parágrafo, la primera frase o el primer capítulo. Él nos va a dar los indicios de la historia, o a veces simplemente nos va a introducir poco a poco en la historia que vamos a contar o que vamos a leer. La intriga, como lo dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española, de manera simple es una acción que de manera oculta o de manera cautelosa va a llevar a un fin. ¿Y cuál es el fin en una novela? Es develar totalmente una historia impactante, extraordinaria. Y el desenlace es eso, es el fin de la historia. No se puede decir otra cosa más de la historia. Quizás los protagonistas volverán a tener otras acciones, otra vida después de este final. Sin embargo, el desenlace es el fin de una historia. No se puede decir otra cosa. Todo está develado, todos los misterios y los enigmas están dichos. Entonces, esa es la estructura de una novela. Mi segunda pregunta. ¿Qué tipos de narradores puedo identificar en una novela y cuáles son sus características? Ahora bien, Laura, respecto a los tipos de narradores, podemos decir que hay 4. Pero primero, ¿qué es un narrador? Es la voz que está dentro de una historia que va a contar la historia. Es esa voz que escuchamos que nos relata una historia. Ese es un narrador. Y decimos que hay 4 tipos de narradores: el omnisciente, el objetivo, el narrador testigo y el narrador protagonista. El omnisciente y el objetivo son narradores externos que están fuera de la historia, y los narradores testigo y protagonista son narradores internos que están implicados en la historia. Esa es una de las primeras diferencias. Ahora bien, vamos a detallar cada uno de los narradores. El narrador omnisciente, también comparado con Dios, que lo sabe todo, domina la historia y conoce el pensamiento de sus personajes, y también el destino
destino en todos sus detalles, el destino de todos los personajes, el destino de la historia. En cambio, el narrador objetivo, que también es externo, va a relatar una historia, pero solo supone el pensamiento de los personajes, no entra en su interior, no conoce lo íntimo del pensamiento de los personajes, ¿sí? Los personajes no lo descubren. Y tampoco conoce el futuro ni el destino de los personajes y el destino de toda la historia. Después tenemos los narradores internos, el narrador testigo, el que relata la realidad de la cual no ha sido protagonista, pero en la cual está implicado. Y el narrador protagonista es el que relata su historia, lo relata en primera persona, ¿sí? Ayer llegué a la estación y vi partir el tren. En cambio, el omnisciente, el objetivo, narrarán en tercera persona. Pedro ayer llegó a la estación y vio partir el tren. Entonces, esa es también otra diferencia. El narrador testigo lo puede hacer en primera persona y a veces narra en segunda persona. Llegaste y el tren había partido, ¿sí? Llegaste tú. Pero normalmente en la novela la utilización de la segunda persona es la segunda persona gramatical es menos corriente. Cuando realmente hay un dominio de la escritura, los escritores pasan a este narrador testigo en segunda persona. En primera persona normalmente se lo encuentra en todas las novelas. Entonces, esos son los tipos de narradores y las diferencias que cada uno posee respecto a una narración, la narración de una historia, de una novela. Y mi tercer pregunta, ¿qué tipos de personajes pueden haber en una novela y qué funciones tienen estos personajes dentro de la historia? Y respecto a la tercera pregunta, ¿qué tipos de personajes intervienen en una novela y cuáles son sus funciones? De manera esquemática también vamos a decir que existen tres tipos de personajes. El personaje principal o los personajes principales, el personaje secundario o los personajes secundarios y los personajes episódicos. Ahora bien, las funciones. El personaje principal, como su nombre lo indica, es el motor de la historia, es el motor de la novela. Alrededor de este núcleo es que se va a construir la intriga. Después están los personajes secundarios. Los personajes secundarios van a ayudar a mover la historia y están en presencia, hacen presencia porque están en función de la intriga, del avance de la historia, donde el personaje principal está realizando sus acciones, está realizando la experiencia que nos va a mostrar. Entonces, lo que hay que decir antes de hablar de los personajes episódicos, que son más bien algo así como personajes accidentales, circunstanciales, que podrían no estar en la novela, el personaje principal, la característica que tiene es que va a transformarse sobre todo mentalmente, espiritualmente, si se quiere así, psicológicamente, al final de la historia. Él va a sufrir una transformación. Los personajes secundarios no realizan esta transformación, pueden estar implicados, impactados por la transformación del
personaje principal. Sin embargo, ellos pueden permanecer sin haber sido cambiados dentro de la historia, cambiados en su mentalidad, en su aspecto incluso físico. Los personajes episódicos son estáticos, no cambian. Es decir, esa es quizás la característica que los diferencia de los dos anteriores. Si ponemos un ejemplo con una novela famosa, 100 años de soledad, ¿quién o quiénes son los personajes principales? Desde luego, José Arcadio Buendía, Aureliano Buendía, la familia Buendía en general. Esos son los personajes principales. Los personajes secundarios importantes, por ejemplo, uno importante sería Melquiades. Melquiades el gitano es un personaje secundario que aparece, a veces se transforma, pero en función de lo que ocurre con la familia Buendía. Y finalmente, los personajes episódicos en 100 años de soledad pueden ser, por ejemplo, Pietro Crespi, ¿no? El novio frustrado de Amaranta. Entonces, esos son en el ejemplo los personajes principales, secundarios y los personajes episódicos. Laura, espero haber respondido bien a tus preguntas. Quiero que me hagas ahora algún comentario y la síntesis para terminar con este video. Yo me despido de ti y me despido también de nuestra audiencia. Adiós. Muchas gracias, Alberto, por haber respondido mis 3 preguntas. Hoy hemos aprendido cómo se estructura una novela, qué tipos de narradores podemos identificar en una novela y también cuáles son los personajes que podemos encontrar en una novela. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas a mi canal Español en Casa y a los canales del profesor Alberto, Hablamos Español y Letras con Alberto A. Salles, ya que estaremos sacando nuevos episodios sobre la novela cada 15 días. Bye bye.